Pues ahí sí, muy buenas noches a todos. Em, Espero que estén muy bien. Muchas gracias, primero que todo, por conectarse. Muchas gracias al Grupo Neurociencias de Antioquia y al Semillero Sinapsis. Pues desde la Javeriana estamos muy contentos de poder compartir este espacio con ustedes, hablando de lo que nos gusta, que son las neurociencias y pues en especial toda la parte de las demencias que de verdad necesita estar en el ojo, yo creo que del reflector en lo que se viene en la medicina. Lo primero que queremos hacer es hablar un poquito de este proyecto, contarles un poquito de dónde nació y para eso pues le quiero dar la palabra a Elkin García. Elkin es residente en neurología de cuarto año mañana. Mañana inicia su último año de residencia. Elkin pues estuvo un año como médico rural en el grupo Neurociencias de Antioquia, pero él es médico javeriano y pues digamos que ha sido una parte fundamental en esta relación de Javeriana Universidad de Antioquia, que la idea siempre ha sido mantenerla. Entonces, adelante Elkin. Hola, entonces buenas noches para todos. De nuevo, pues gracias por estar, como le dijo Salomón. Gracias Salomón y Natalia por encargarse de toda la gestión y de llevar a cabo pues toda esta convocatoria. Claro, la idea, digamos que de estos espacios es generar unos ambientes de profundización en aspectos relevantes y que estén en lo que se llama pues la parte del trending topic de estas enfermedades, de las cuales pues nos encanta hablar y creo que todos los que estamos aquí pues vamos a intentar contribuir con este crecimiento grupal e individual. Creo que el primer mensaje es que sobre todo no hay una verdad absoluta y creo que eso va a ser parte de lo bonito de la sesión. Creo que es un tema que como sociedad latinoamericana y particularmente colombiana, pues tenemos que tratarla. Creo que en ese sentido, me gustaría pues que le diéramos un poco de inicio y un poco más coloquial, que no fuera tanto como yo hablando, sino que pudiéramos tener cierta intercomunicación, sobre todo con los dos moderadores de la noche y particularmente con los profes que son los expertos en esta noche, que está la profe Angelita Iragorri, el profe David Aguillón y el profe Carlos Cano. No sé si hay alguien más conectado que de pronto se me escape, pero creo que con ellos estaríamos más que suficientes porque para los que no saben, digamos, el profe Cano ha sido una de las primeras personas que llegó al país con una formación formal en demencias, siendo geriatra y crear la primera clínica de memoria en nuestro país. Y pues fue una persona que contribuyó mucho al entendimiento de esto, ¿no, profe? Entonces me gustaría, digamos, que usted nos cuente un poco, si quiere, de qué opina pues de este inicio de sesión, profe. Un segundito que tenía perdido el micrófono, sí, pero ya. No, yo pienso que el concepto del origen de las clínicas de memoria ha sido como una posibilidad de integrar a las diferentes disciplinas que vemos personas que tienen problemas de memoria en diferentes aspectos y que pues en nuestro sistema estaban bastante y siguen estando fragmentadas, ¿no? Pero pues yo creo que hemos logrado de alguna manera poder aproximarnos desde diferentes tópicos a llegar a diagnósticos más precisos que nos lleven a intervenciones mucho más integrales. Así que yo creo que es un éxito de todo el mundo y pues lo que inicialmente fue una lucha, hoy en día es una realidad ante el sistema de salud y bueno, pues hay ejemplos en todas partes del país que creo que nos tienen pues desde luego a la vanguardia en el mundo de clínicas de memoria, así que eso es muy bueno. Gracias, profe. Digamos que en cuanto a la parte de investigación, el Grupo de Neurociencias de Antioquia creo que ha tenido un rol muy importante en el entendimiento de estas enfermedades y en la definición de la biología de estas enfermedades, sobre todo en nuestro contexto. Tal vez en la parte de biomarcadores que vamos a hablar un poquito más adelante, son de las personas que más han contribuido en poblaciones poco representadas como la nuestra. No sé, David, ¿nos quieres dar un poquito ahí de introducción del grupo para la noche de hoy? Claro, el que no. Pues como mencionó ahorita, estoy muy emocionado. Yo creo que esta primera charla da una apertura muy grande a la forma como vamos a mencionar y a definir las demencias. Eh,
también digamos que la investigación en Latinoamérica recientemente ha sumado muchos esfuerzos de diferentes países para ir en un punto en común y empezar a apoyar toda esa población latinoamericana en pro de una prevención de la enfermedad de Alzheimer, y para ello se requiere un entendimiento realmente de qué es lo que tenemos y cuál es la problemática de nuestro país y del continente. En ese orden de ideas, este espacio es maravilloso en enamorar a la gente de las demencias, en generar aportes desde la medicina general, desde la investigación, desde la clínica, desde las clínicas de memoria. Entonces, no, digamos que este es un gran paso y digamos que aportamos demasiado con esto que ustedes están planteando. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, David. Y pues muchas gracias a todos. Pues lo primero que vamos a hacer ahorita es que le voy a dar la palabra a Natalia, que nos va a explicar la metodología de la sesión y en general de las sesiones. Y yo creo que con eso ya iniciamos con todo en el tema. Entonces, dale, Natalia. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Pues estamos viendo que la audiencia siempre es como grande, entonces muchas gracias por eso. Bueno, en cuanto a la metodología, vamos a tener como esta charla aproximadamente de 1 hora, en la cual la idea es hablar sobre el tema, no sé quién tiene el micrófono abierto ya, en torno a unas preguntas orientadoras que fueron las que Salomón y yo les estuvimos enviando. De igual forma, de una vez, la idea es como que estos encuentros los tengamos al menos este semestre de manera mensual, generalmente el último penúltimo miércoles de cada mes, a través de esta misma plataforma y a la misma hora, de 7 a 8. Ya como para darle paso a Salomón, para iniciar ya con la conversación del día de hoy, también los quiero invitar a nuestra próxima sesión, que va a ser el 28 de febrero, y al igual que esta va a estar espectacular, es sobre neurogenética en Colombia, entonces los vamos a estar esperando. Haciendo más, Salomón. Listo, Natalia, muchas gracias, Elkin, a todos los que están conectados, en especial a nuestros profesores. Está, de nuevo, repito, la doctora Gori, el doctor Santa Cruz, el doctor Carlos Cano, el doctor David Aguillón. Entonces, me excuso si me escapa alguien, pero bueno, vamos a ir empezando. Entonces, la idea de la sesión, pues, es hablar un poquito de la nomenclatura de las demencias, y porque las demencias las vamos a poder definir de muchas formas, que es lo que vamos a ir explorando a lo largo de esta discusión, y es que uno puede definir una demencia de forma clínica, una demencia de forma biológica, ambas, y pues por ello creemos que lo más importante para empezar es que tengamos muy claros de dónde vienen los conceptos que usamos. Entonces, el primer tema para abordar va a ser un poquito de historia y vamos a querer abordar, no sé si alguno quiera participar, para empezar, de dónde surge el término demencia, cómo la palabra demencia termina significando la alteración de uno o más dominios cognitivos que desencadena la pérdida de funcionalidad de un paciente. Entonces, no sé si alguien se quiere animar a participar en esta primera pregunta. Digamos Dale, que vale. ahí, eso. Eso es. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, pues estuve leyendo un poco pues la bibliografía que nos mandaron y también otra bibliografía que encontré. Y pues la verdad me encantó la historia que leí. Digamos que tiene una trayectoria muy amplia, pero me gustó partir como de la parte que nos explica un poco qué significa demencia, digamos, de la raíz de la palabra. Entonces, pues decía que digamos, es como desinformación, significa ausencia, o sea, es el contrario de algo. Mente, pues de mente, como lo conocemos. Y el ia sería como el estado de algo, de alguien. Entonces, pues digamos que se refiere en general a la ausencia de mente, o sea, una persona que está en un estado de ausencia de mente. Y pues a raíz de esto me gustó mucho cómo realmente hay referencias del término demencia desde incluso siglos antes de Cristo, y se utilizaba de una manera mucho más amplia pues en la que la utilizamos hoy en día. Obviamente ahora la utilizamos de una manera pues más médica, pero en la época traía una denotación pues tanto de locura como de pérdida de memoria, como de cualquier comportamiento anormal o no comprendido de una persona. Y bueno, pues digamos que empieza un poco así, incluso pues con lo que les decía, siglos antes de Cristo, y se fue utilizando de diferentes maneras. Entonces, pues realmente también por eso trae tanta connotación, digamos, negativa, y por eso hoy en día no la utilizamos como se utilizaba antes. Por eso el término demencia senil pues ya no se utiliza. También se comenzó a asociar, digamos, la demencia o la locura a diferentes, lo que llamaban factores de riesgo. Entonces, pues se comenzó a asociar con la edad, y de ahí sale pues la demencia senil, pero también se comenzó a asociar con factores de riesgo, incluso, por ejemplo, decíamos la pobreza, el maltrato doméstico,
los traumas cerebrales, o sea, comenzaron a utilizarlo de muchas maneras. Y una cosa que fue muy importante es cuando comenzaron a distinguir, digamos, las demencias congénitas de las adquiridas. Y a raíz de eso, por lo que está viendo en Francia, fue que se comenzó un poco a distinguir hacia dónde se iba a tomar la palabra demencia como tal. Se comenzó a usar de una manera más médica y más una ausencia de mente adquirida, se comenzó a pensar más en la gente mayor, se comenzó a pensar en lo que conocemos hoy en día poco a poco. Y bueno, pues nada, es muy interesante entender por qué, digamos, la demencia tiene también como una parte pues mala, ¿no? Que cuando alguien lo dice uno piensa con prejuicios y la gente sobre todo no entiende y le da miedo. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que había leído. No, súper bien, de acuerdo, nos hiciste un muy buen resumen. No sé si alguien más quiere agregar algo sobre la palabra demencia. Yo creo que ahí me gustaría que tanto la profe Angelita como el profe Santa Cruz, que están conectados, que aparte fueron los que escribieron este capítulo tan interesante donde describen toda esta transición, nos puedan dar, digamos que su interpretación y sobre todo pues teniéndolos a ellos como psiquiatras y ver que muchos de estos términos nacen un poco desde la psiquiatría y va generando como esta clasificación o como encasillamiento de este concepto. No sé si los profes nos puedan colaborar ahí. Bueno, yo dejo a Angelita primero. Vale, listo, muy bien. Sí, mira que es muy interesante realmente cómo a lo largo del tiempo pues van cambiando realmente gran parte de los términos, ¿no? Y cómo cuando inicialmente tienen un significado, en la medida en que la población empieza a utilizarlo de una manera como indiscriminada, pierden un poquito ese significado inicial que tenía el término que se utilizaba. Entonces, siento que Valeria hizo un muy buen resumen de lo que intentamos describir ahí en este artículo. Hay varias cosas que se han asociado, incluso hoy en día uno puede buscar en un diccionario de la Real Academia y todavía dice que demencia significa como alteración en la razón o falta de razón o trastorno en la razón o locura. Entonces, durante mucho tiempo, pues efectivamente se ha asociado ese término demencia con locura y pierde el significado que nosotros teníamos en demencia para demencia dentro de el lenguaje médico, que era más lo que decía Salo hoy en relación con el compromiso de algún dominio cognitivo y el compromiso de la memoria. A lo largo del tiempo, además, pues se ha utilizado otro tipo de términos, ¿no? Entonces hablaban, por ejemplo, de aterosclerosis para hablar específicamente del trastorno neurocognitivo que es más de origen vascular y ha habido un montón de términos que lo único que generan finalmente es confusión cuando lo que queremos es enfocarnos en una sola cosa, como hablar el mismo idioma. Es muy difícil cuando cada uno empieza a darle un término distinto y no podemos hablar un mismo idioma que nos enfoque. Por otro lado, entonces, Valeria hablaba algo en relación con el término de demencia senil, que finalmente no es nada informativo, simplemente nos está diciendo básicamente que hay unas alteraciones de memoria en viejos, pero no nos está diciendo ningún tipo de etiología ni nos especifica nada y pues obviamente es un término que no debemos utilizar hoy en día. Sin embargo, tristemente ustedes van a ver que muchos médicos, no javerianos por supuesto, porque ustedes nunca van a poner algo así, todavía hacen un diagnóstico de demencia senil cuando pues evidentemente eso ya sabemos que no existe, no se usa el término, no es adecuado. Entonces yo siento que con el tiempo lo que ha pasado es que se ha hecho un gran esfuerzo para tratar de lograr que todos hablemos un idioma en común y gran parte de las clasificaciones buscan eso precisamente, ¿no? Inicialmente pensando en cosas de investigación, en tratar de tener exactamente los mismos criterios unificados, pero siento que es muy importante para nosotros dentro de nuestro ejercicio médico tener claros los conceptos. Entonces pasamos de un término que además cuando hablábamos de demencia siempre hablábamos de una enfermedad que generaba una alteración de la funcionalidad, porque para hablar de demencia o trastorno neurocognitivo mayor debe haber una alteración de la funcionalidad, pero hoy sabemos que eso es simplemente una fase o un estadio de esa misma enfermedad, porque uno puede tener enfermedad de Alzheimer sin demencia, o enfermedad cerebrovascular sin demencia, o enfermedad por cuerpos de Lewy sin demencia, sino que termina siendo solamente un estadio, entonces no está bien tampoco decir demencia como si la demencia fuera una enfermedad específica, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener en mente también el resto
de etiologías y tratar de enfocarnos un poco mejor. Y yo creo que el esfuerzo que se ha hecho a partir también del DSM-5 y las nuevas clasificaciones, pues va enfocado a eso, a tratar de identificar simplemente algo como un trastorno neurocognitivo, tratar de ponerle un título adicional que sería la enfermedad que está produciendo ese trastorno neurocognitivo y luego el estadio y si hay síntomas que lo acompañan. De acuerdo. Yo creo que aprovechando que se mencionó el trastorno neurocognitivo mayor, me gustaría escuchar pues, al doctor Santa Cruz, que es psiquiatra y que pues dirige nuestra clínica de memoria, que pues aprovecho para contarles que es, digamos, muy partidaria de utilizar la clasificación del DSM, que es el otro lado de trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, no sé, doctor Santa Cruz, si quiere agregar algo más sobre el término de demencia y contarnos un poquito por qué en Intellectus ustedes prefieren utilizar el término trastorno neurocognitivo mayor, siendo sinónimos. Sí. Bueno, gracias, Salo, y gracias a todos por el espacio y la organización y sobre todo por arrancar este año con este tema que a mí me encanta y lo llevo como trabajando con los compañeros hace un tiempito. De hecho, dimos una conferencia de esto en el Congreso Nacional de Psiquiatría y ahora en el de Pediatría de Chile vamos a dar la segunda etapa. Y bueno, para los psiquiatras es súper interesante también, digamos, porque el término demencia era, digamos, utilizado desde hace muchísimos años, décadas, siglos, um, de una forma genérica, como aludiendo a una gran bolsa de trabajo de comprensión de trastornos mentales de diversa índole, como bien decían ahora, congénitos, o yo no sé si congénitos o ganados desde el nacimiento, en la temprana infancia, en el neurodesarrollo y adquiridos. Todavía nos damos palo entre lo neuroprogresivo, el neurodesarrollo y lo neurodegenerativo, ¿no? Y hay unas líneas ahí que no son tan bien definidas. Pero digamos que sin duda, Kraepelin, que para nosotros los psiquiatras es un determinante en la concepción de la demencia de inicio precoz o la demencia precoz que finalmente termina cogiendo el nombre de esquizofrenia, y las demencias tardías o seniles, digámoslo así, que son como las adquiridas y que su gran exponente es la enfermedad de Alzheimer, que puede llevar, como bien dice Angelita, a un estado demencial o de trastorno neurocognitivo mayor. Pero claro, todo eso es una secuencia de aprendizaje súper interesante en la que hoy en día nosotros formamos parte de esa historia que sigue construyéndose como siempre, ¿sí? Yo aprendí la clásica sigla DTA, demencia tipo Alzheimer, que me la enseñó mi gran profesor y maestro y siempre admirado, el doctor Carlos Cano, y él hacía cruzadas, le digo yo, por el país enseñando a la gente cómo diagnosticar demencias de Alzheimer y diferenciarlo del envejecimiento, ¿no? Normal, que era otra cosa distinta, que ser viejo no era ser demente, ¿sí? Y muchas otras cosas más. Y ahora nosotros, cuando comenzamos ya para caer en la pregunta que me estaba haciendo específicamente Salomón, cuando comenzamos nosotros con Intellectus y la clínica de memoria, veíamos que teníamos como no un lenguaje común y uniforme, y esto nos llevaba a la dificultad de no siempre hablar el mismo idioma. Y cuando la clínica de memoria se organizó y se formalizó, queríamos como tener un concepto unificado como grupo de trabajo. Y justo en ese momento el doctor Cano me permitió a mí, digamos, asumir la coordinación de Intellectus y luego la dirección. Y en ese momento acababa de salir el DSM-5, año 2013, el DSM, perdón, en su quinta edición, y tenía como novedad esto en el capítulo. Para mí en particular, como psiquiatra, pues el DSM-5 termina siendo una herramienta de trabajo importante. Tiene la mala fortuna de ser, digamos, bueno, digo yo, el manual de la Academia Americana de Psiquiatría, ¿sí? Pero, digamos, si uno compara con la CIE, pues es mucho más riguroso el trabajo de los estadounidenses, y aunque no seamos muy adeptos en algunas cosas, creo que ese trabajo está bien hecho. Y sacaba el concepto de demencia, lo sacaba y lo cambia por trastorno neurocognitivo. Y eso es muy interesante en ese momento histórico, en el año 2013, parece poquito tiempo, pero ya llevamos más de 10 años de eso, en el que permite salir de esa unificación de tener Alzheimer es tener demencia, sí o sí, ¿no? Y aquí el grupo de la Universidad de Antioquia ha sido exponente en decir, yo puedo tener enfermedad de Alzheimer, pero no tener
¿sí? La expresión clínica de demencia necesariamente. Entonces nos abren dos: tener una enfermedad y luego tener un trastorno, tener manifestaciones clínicas de esa enfermedad. Ahí yo como psiquiatra y estrenando cargo de director digo, pues vamos con trastorno neurocognoscitivo mayor. No a todo el mundo le gustó, pero fue la primera clasificación que nos permite dar ese pie de comprensión en el diagnóstico a una enfermedad neurodegenerativa que tiene fases, incluida la fase demencial que ellos llaman trastorno neurocognitivo. Y, digamos, fue rompedor en ese momento. Y para los psiquiatras es súper rompedor también, porque es el único capítulo del DSM que nos obliga a hacer un diagnóstico etiológico, que para los psiquiatras esa vaina es impensable. Entonces es chévere porque dice, apúntele a un diagnóstico etiológico, y de hecho en el 2013, que Angelita, ya trabajamos en la clínica de memoria en ese momento, bueno, Angelita hemos trabajado toda la vida juntos, pero ya estábamos viéndolo, ya estábamos viendo que era necesario hacer ese diagnóstico etiológico y que de hecho nos obligaban a hacer diagnóstico etiológico en el DSL, cuando en ese momento el DSL era, y todavía, absolutamente clínico. En una bolsa metemos la gente por las características clínicas, pero nunca pensamos en la etiología, ¿sí? El DSM-5 en el 2013 ya dice, si es DSL, apúntele a una etiología. O sea, yo creo que es un esfuerzo significativo, innovador en ese momento, y bueno, chévere. Ahora, ya para cerrar, y se me pega la aguja siempre, que apenas estamos familiarizándonos y tratando de tener ese lenguaje común trastorno neurocognoscitivo, con muchos detractores, con familias que se confunden por esto, pero desde la academia con un interés sensato, que consideramos, y aquí voy a meter a Angelita y a Salomón y a quien que lo hemos trabajado mucho, que trastorno neurocognoscitivo también termina siendo ahora una camisa de fuerza, porque las expresiones de la enfermedad neurodegenerativa son múltiples, no solo cognitivas, sino motoras, comportamentales, sistémicas, no sé, un montón de expresiones sintomáticas, que hacer una clasificación de una enfermedad neurodegenerativa solo a expensas de la cognición, pues muestra nuestra línea de aprendizaje a través de la enfermedad de Alzheimer como enfermedadito, digamos, de las neurodegenerativas, pero no única, ¿sí? Entonces aquí ahora ya dentro de poco seguramente estaremos tratando de hacer unas clasificaciones más abarcativas que no sean limitantes a la comprensión de la enfermedad como única expresión cognitiva, sino comportamental, motora y muchas otras más. Entonces ahí, pues, por eso dije al comienzo, vamos siendo parte de esa historia y seguramente dentro de unos años veremos este momento como algo que igual fue un paso más para ir a una mejor comprensión. José Manuel, perdóname que es que no tengo forma de levantar la mano, estoy en un celular medio panela, pero evidentemente es interesantísimo lo que cuentas. Yo a rato se me desconecta esta vaina, pero quería comentar que eso no es de ahora. Si ustedes se pueden mirar dentro de la historia de las demencias, como lo decían, esa discusión ha sido histórica, pero bueno, puede llevar también, y pongo un poquito el dedo en la llaga para hacer un poquito de abogado del diablo, de que uno, después de hablar con las familias, y a mí me llegan muchos pacientes de intelectos, dicen, doctor, mira, ya le diagnosticaron una demencia degenerativa primaria o una enfermedad neurodegenerativa. Afortunadamente, doctor, no es un Alzheimer. Y evidentemente, pues la confusión nosológica en las familias también lleva a que una cosa que se había intentado en los años 80 unificar, independiente de la etiología, independiente de las cosas, usted no se imagina lo que tardamos en Colombia para que la palabra Alzheimer fuera entendida por la sociedad, por los periodistas, por las personas, por los pacientes, por los propios pacientes, por las familias. Y bueno, pues ahora afortunadamente también la palabra ya no es tan sencilla, porque decir Alzheimer era fácil acuñar ese término. Decir demencia, trastorno neurocognitivo mayor, eso es tan largo que nadie se lo aprende. Y entonces, pues bueno, pero entro en esa discusión porque creo que el origen que el doctor Santa Cruz plantea es muy bueno, pero la Sociedad Americana de Neurología no piensa así. La Sociedad Americana de Neurología piensa muy diferente, y pues los franceses piensan de otra manera, y con Elkin pudimos escribir un capítulo de un libro donde evidentemente podíamos
pues la escuela francesa en su clasificación ya por otros conceptos para acabarlo de complicar, para mejor dicho. Lo que quiero decir es que me parece muy loable. La escuela de la Javeriana es una escuela absolutamente psiquiátrica. Yo veo psiquiatría desde que me conozco, ¿sí? Con su papá desde primer semestre hasta último semestre y todavía la sigo viendo, ¿no? Así que pues no, ante esa situación yo me inclino y la acepto, ¿no? Yo quisiera entonces hacer un resumen un poco englobando lo que han hablado los profes. Creo que es también el resumen que me he formado a través del tiempo, precisamente por lo mismo que hizo el profe. He sido formado por psiquiatras y mi profe Angelita como psiquiatra y neurólogo y mi profe Gano también como geriatra, pero con todo este background que ya mencionamos. Creo que lo importante y lo que yo veo es que la evolución del concepto ha trascendido a partir de el advenimiento de la identificación de, digamos que, cambios específicos, sobre todo a nivel neuropatológico, y la redefinición de otros síndromes específicos, como lo mencionaba el profe, cuando ya sacan, digamos, ahí la esquizofrenia y se empiezan a, digamos que a desligar cuando se tienen, digamos que mejores criterios diagnósticos para otras entidades. Y va haciendo que este como gran embudo de conceptos se vaya decantando un poco, ¿no? Creo que en ese sentido, digamos que la definición de la enfermedad y teniendo en cuenta de que estas enfermedades se definen por los hallazgos neuropatológicos, pues ha permitido que se hagan esfuerzos para intentar definirlas un poco mejor. Creo que en ese punto es donde existe la mayor disyuntiva, porque si bien hay un movimiento que busca tener un concepto en el que podamos englobar una serie muy extensa de enfermedades, pues cada enfermedad tiene una definición. Y creo que en este sentido me gustaría escuchar a David, que tal vez es la persona que ha tenido más contacto con esta forma de definir estas enfermedades a nivel biológico y sobre todo neuropatológico, porque él ha trabajado durante todos estos años en el neurobanco del grupo de neurociencias, viendo los cambios específicos, tanto macroscópicos como microscópicos, los depósitos específicamente, y nos dé la perspectiva desde este punto de vista de cómo estas enfermedades, si bien la expresión clínica que nos ha mostrado es una, los depósitos y los cambios neuropatológicos son otros. Me gustaría, David, que nos des ahí tu opinión. Gracias, Elkin. No, a ver, Elkin, desde el descubrimiento de esa teoría amiloidea y desde la descripción del primer caso de Alzheimer, realmente la fuerza hacia la neuropatología y los diferentes criterios neuropatológicos fueron el boom, ¿cierto? Y lo que marcó la parada para definir la enfermedad de Alzheimer desde un concepto neuropatológico post-mortem y confirmatorio post-mortem, que fue uno de los grandes hitos para la definición y empezar una definición biológica de la enfermedad de Alzheimer, el descubrimiento de las mutaciones genéticas en en presinina 1, presinina 2 y APP. ¿Por qué? Porque fueron modelos para poder entender cuál era la biología de esa enfermedad y poder decir en este momento, desde el 95 que se descubrió la primera mutación en presinina 1 hasta ahorita, que la presentación clínica de deterioro cognitivo leve y demencia es la punta de todo un iceberg que nosotros vemos. Es decir, el cerebro cuando finalmente ya empieza con síntomas de deterioro cognitivo leve y demencia es porque ya ha perdido una batalla de un montón de fenómenos fisiopatológicos dentro de ese cerebro. Y eso es muy importante comprenderlo porque ese es el motivo por el cual todos los ensayos clínicos y abordajes terapéuticos han fracasado en búsqueda de una terapia curativa. Digamos que definir la enfermedad de Alzheimer desde un punto de vista clínico es un error desde el punto de vista de pretender curarlo en un momento de enfermedad donde ya el daño a nivel cerebral, de redes y de funcionamiento es demasiado. En ese sentido, Elkin, a tu pregunta, el conocimiento de estas mutaciones en estas variantes genéticas de causalidad ha favorecido entender la enfermedad en los diferentes procesos y marcadores patológicos in vivo que nos permite generar un rastreo de esta enfermedad. Probablemente en un momento lo iremos desde el neurodesarrollo, por el momento vamos a decir que una adultez muy temprana y poder encontrar estos marcadores 20 a 25 años antes del inicio de síntomas cognitivos.
Es decir, que toda esta alteración y acumulación de proteínas, y no solo en Alzheimer, sino esta misma historia se repite en Huntington, se repite en demencia frontotemporal, se repite en Lewy, toda esta proteinopatía que se va generando finalmente va a generar muchos cambios a nivel cerebral, a nivel de inflamación, a nivel de función sináptica, a nivel de pues, daño neuronal y muerte neuronal, y finalmente, lo último, la presentación de síntomas clínicos. Entonces, las definiciones son muy recientes. Deterioro cognitivo leve es una definición que se creó en el 97-98 y se ha ido evolucionando en su concepto. Es una definición netamente clínica y realmente el abordaje nuevo del DSM-5 me parece muy bien porque amplía un poquito ese concepto y amplía un poquito esos rangos de posibilidades desde lo neuropsicológico también, pero también desde lo etiológico. Y lo mismo para trastorno neurocognitivo mayor, que quisiera mencionar para terminar, que dentro de toda esa historia que mencionan, yo creo que algo muy importante de este cambio hacia el DSM-5 y generar un nuevo concepto es también la estigma que estaba generando la palabra demencia, ¿cierto? A la gente le da pena decir que tenía demencia y lo que menciona el doctor Cano es importantísimo, o sea, a la gente uno le puede decir que tiene un trastorno neurocognitivo mayor y quizá el impacto emocional no sea tan alto, diferente si yo digo que ese trastorno neurocognitivo mayor es debido a enfermedad de Alzheimer. Y esa palabra Alzheimer, digamos que genera un pánico en la sociedad, quizás por un malentendimiento de la enfermedad o por un estigma que se está generando sobre este diagnóstico, sobre esta palabra. Entonces estamos en un punto muy interesante en el cual ya está, pues desde el contexto de investigación, la posibilidad de hacer diagnóstico in vivo por medio de estos marcadores patológicos que se pueden detectar con antelación. El punto acá es, bueno, vamos a diagnosticar con antelación quién tiene mayor riesgo de desarrollar demencia en un futuro, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son esas posibilidades terapéuticas que tenemos en este momento, que será motivo de discusión más adelante? Pero es como una aproximación de dónde estamos en este momento, Elkin, en cuanto a ese diagnóstico patológico preclínico. Gracias, David. Voy a tomar un poquito la palabra, Salomón, para poder integrar esto con el siguiente punto. Frente a lo que menciona David y los nuevos enfoques, creo que este es un punto donde las neurociencias han tomado mucha, digamos que mucha información de otros ámbitos de la medicina, particularmente de la oncología y de las enfermedades metabólicas. ¿Sí? Creo que de ahí es donde hemos aprendido a que hay que empezar a tener un nuevo enfoque en la definición basado en lo que ya hemos hablado de que estas enfermedades, una vez hacemos el diagnóstico clínico, vemos las manifestaciones clínicas de trastorno neurocognitivo menor o de deterioro cognitivo leve, usualmente son irreversibles. Los oncólogos y, digamos, las personas que manejan sobre todo diabetes, por ejemplo, son personas que se han dedicado su vida a poder identificar lo más tempranamente posible estas condiciones para poder ofrecer un tratamiento a tiempo y que las repercusiones que tienen estas enfermedades pues no sean tan severas. De ahí, digamos que siento yo que ha ido generando una migración de las neurociencias a poder intentar identificar estos cambios que pueden estar asociados con la enfermedad. Creo que con esto, Salo, tú puedes empezar con la siguiente pregunta. No, sí, de acuerdo. Digamos que a mí la principal duda que me surgía al escuchar a David era de uno cómo le explica al paciente las nuevas definiciones que tenemos biológicas de estas enfermedades. Porque si incluso a los pacientes les cuesta entender el concepto de prediabetes, por ejemplo, que digamos pues es mucho más sencillo comparado con diabetes, pues en demencias es mucho más complicado, ¿no? Mire, usted tiene positivo el tau, pero no tiene positivo el beta amiloide, pero sí tiene neurodegeneración, entonces está lleno de matices y, por ejemplo, entrando en el siguiente punto de los criterios diagnósticos, en lo que ellos proponían para este año, pues que todavía no ha salido oficialmente, que es el documento como el draft, y ellos decían como, es que nosotros ni siquiera, o sea, nosotros lo hacemos muy distinto. En diabetes, por ejemplo, hay un punto de corte de 5.7 de monoamina glicosilada y ya. Nosotros es tan complicado que simplemente nos ponemos a decir que el tau es positivo o negativo, o que el beta amiloide es positivo o negativo. Entonces ahí quiero entrar al siguiente punto y es, una vez que ya tenemos claro que es una definición biológica y que es una definición clínica, pues, ¿cómo definimos biológicamente en este caso la enfermedad de Alzheimer? Yo creo que la idea de ahora en adelante va a ser concentrarnos un poquito más en esta patología específica, sin salgarnos de lo demás, pero yo creo que es porque es la que tenemos mejor definida biológicamente y la que más herramientas tenemos para discutir. Entonces, no sé si alguno de los profes se quisiera animar a contarnos un poco sobre, como por ejemplo,
o sea, yo tengo una definición definición biológica, pero entonces, ¿cómo lo pongo en criterios? Porque es que es muy difícil hacer los criterios y más con el advenimiento de las nuevas medicaciones. Entonces es como, por ejemplo, bueno, si yo voy a elegir a quién le voy a dar el lecanemab, ¿qué criterios debo seguir? ¿Cuáles criterios no debo seguir? Entonces la pregunta va por ahí, como cuál rol tienen que jugar los criterios diagnósticos y cómo se tienen que ir adaptando a todos los contextos. O sea, la doctora Iragorri tiene la mano levantada. Bueno, pues yo creo que es muy difícil hablar de unos criterios biológicos y unos criterios clínicos. Cuando estamos hablando de un diagnóstico, tenemos que unir las dos formas de criterio. Yo siento que igual de aquí en adelante, hemos dicho siempre durante toda la vida, y eso nunca puede cambiar, lo más importante son nuestros criterios clínicos. Digamos, ningún marcador paraclínico va a superar lo que podemos hacer con un diagnóstico clínico. Los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, en suero, en neuroimágenes, todos esos biomarcadores simplemente son un puntico más dentro de los criterios, pero el diagnóstico debe seguir siendo clínico. O sea, yo no siento que en ningún momento una prueba en sangre vaya a suplir lo que podemos hacer nosotros con la clínica, es simplemente un criterio adicional. Entonces yo creo que eso es una cosa que es importante. Dentro de la presentación de la enfermedad de Alzheimer, pues evidentemente nosotros sabemos que fisiopatológicamente lo principal son depósitos de beta amiloide, proteína tau, pero hay depósitos también diferentes. Y en relación con los medicamentos, pues eso está en una gran discusión todavía. Lo que pasa es que estos medicamentos que vienen en camino son específicamente antiamiloideos, son específicamente contra el beta amiloide. Entonces tienes que demostrar que tienes un estado hiperamiloideo para poder dar el tratamiento. No quiere decir que sea la única razón, no quiere decir que si no tienes un estado hiperamiloideo no sea necesariamente una enfermedad de Alzheimer. Me hago entender, o sea, digamos, la enfermedad de Alzheimer tiene una presentación tan extensa que esto simplemente es un criterio adicional que, que no reemplaza en ningún momento los criterios clínicos. Entonces siempre vamos a tener que ir sumando. Ahora, tampoco puedes hacer un diagnóstico solamente con depósitos de beta amiloide sin que tengas, por ejemplo, una relación con las neuroimágenes que sean compatibles y, por supuesto, con toda la evaluación clínica y neuropsicológica. Eso es algo que se suma. Yo quisiera entonces aquí, bueno, pues mi rol en Salomón me dijo pues que es parte de hacer controversias, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice la profe, sobre todo porque es nuestro contexto. Me parece que hay algo importante y es que es como lo veo yo y creo que David me gustaría escucharlo después de lo que voy a mencionar. El intentar mejorar la definición biológica de las enfermedades neurodegenerativas en general nos podría llegar a permitir hacer un mejor tratamiento. Y vuelvo a traer aquí a cotación la parte de los oncólogos. Esto viene de los oncólogos. Los oncólogos tienen un tumor que tiene expresión de X, Y, Z y ellos saben que a ese que es X, Y, Z le voy a dar este tratamiento porque si le doy el otro, pues no le va a funcionar. ¿Sí? Creo que en ese sentido, el intentar buscar una definición biológica lo más acorde posible, pues permitirá en algún punto poder desarrollar una terapéutica específica. Ahora bien, creo que ahí hay un tema que creo que David nos puede también hablar un poco de esta parte, es estamos viendo o sea, estamos buscando lo que verdaderamente es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Eh, Aplaudo mucho los esfuerzos de la nueva o el nuevo propuesta del 2023 de salirse un poco de dejar solamente amiloide, tau y meter otras copatologías, aunque voy en contra también de en esa definición que ellos, profe, ahí mencionan que solamente si yo tengo amiloidosis ya tengo enfermedad de Alzheimer, cambios por enfermedad de Alzheimer, lo ponen así, ¿sí? Que si bien en el 2018 requería tener amiloide y tau, ¿sí? Y creo que aquí se viene un poco, eh, y ahí también está el profe Cano que también nos puede dar una idea sobre esta parte, el rol de las farmacéuticas en cómo van a intentar prescribir sus terapias, ¿sí?
De ahí que si ellos engloban una mayor población con amiloidosis y puede ofrecer a esa población una terapéutica antiamiloidea, pues claramente van a tener un mayor número de dividendos derivados de esta intervención. Y ahí está el otro punto de que hay estudios en viejos, por eso mencionó también el profe Cano, con mucha amiloidosis sin enfermedad. Me gustaría escucharlos entonces, David y el profe Cano, sobre este tema. Profe Cano, no sé si quiera empezar. No, arranque usted porque yo aquí estoy más embollado que otra cosa, pero bueno, estoy oyendo, pero no puedo hablar mucho. Sí, así que, Bueno, adelante. Sí. Elkin, tu pregunta, digamos que es compleja en el sentido de que la teoría amiloidea es una teoría centenaria, pero yo creo que los últimos descubrimientos nos han dicho que quizás no sea como, o sea, en definitiva el amiloide no es el único actor y no podemos ser tan monoterapéuticos de pensar que tratar el amiloide o eliminar el amiloide va a curar la enfermedad del Alzheimer, ¿cierto? Y eso es evidente en los diferentes ensayos clínicos que se han dado y todos los fracasos en ensayos clínicos. Y tampoco pretender que con 3 medicamentos antamiloideos que han tenido un éxito máximo del 35%, pues ya hemos encontrado una cura contra la enfermedad. Entonces, en definitiva, el amiloide está presente, el amiloide existe, pero no es suficiente para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Se requiere de la presencia de otras proteinopatías y otros fenómenos a nivel cerebral para el desarrollo de la enfermedad. En ese orden de ideas, digamos que para la pregunta de Salomón, no, en este momento y para Colombia, digamos que no está esa posibilidad de prescribir lecanemab, y no creo pues que sea necesario en este momento pensar en hacer ese tipo de prescripciones por lo mismo, porque todavía estamos muy lejos y distantes de en personas adultas mayores empezar a hacer este tipo de prescripciones, especialmente desde la prevención. Y ya si hablamos pues desde el tratamiento en unas etapas clínicas, pues ya vemos que la respuesta no es tan, pues es muy limitada. Ya en cuanto a los otros actores, Elkin, pues están los anti-tau o hay otra serie de ensayos clínicos en curso, y quizás de pronto de los hallazgos recientes del grupo, pues todas esas genes de protección que han mostrado un efecto fuerte contra tau que realmente logra retrasar la enfermedad. Entonces ahí digamos el interrogante es, ¿será mejor enfocar todos los esfuerzos de prevención y de tratamiento hacia la proteína tau y no y ya quitar toda esa maquinaria farmacéutica gigante contra la proteína beta-amiloide? Con relación a tu otra pregunta, Elkin, realmente pues los biomarcadores sí son muy prometedores, ¿cierto? Pero no pasamos de estar en un estado de investigación, y me explico que no hay un punto de corte. En parte porque la mayoría de los estudios son estudios limitados, pequeños, menos de 100 personas, entonces se requieren esfuerzos, y ahí va yo cuando dije que Latinoamérica cada vez tiene esfuerzos más mancomunados y en conjunto, y la adquisición de diferentes equipos para hacer la medición de estos biomarcadores en plasma y en líquido aquí en Latinoamérica, y tener ya una medición de nuestra población y poder tener puntos de corte, digamos que es algo más tangible en los próximos años. Pero en este momento no es posible, ¿cierto? Todo está muy en el contexto y un umbral de investigación, entonces no es posible, digamos, hacer ese paso y esa traslación a una población adulta mayor, pero tampoco lo veo como algo demasiado lejano. Entonces yo sí creo que en un futuro podremos saber qué población está más en riesgo, que en este momento, digamos, para definir ese riesgo nos vamos a los pluripatológicos y a todas esas personas que tienen diferentes factores de riesgo, que están más propensos a tener una demencia, probablemente una demencia mixta, ni que una demencia exclusiva por Alzheimer. Entonces, nada, el que estamos en un escenario, pues en mi lado, muy todavía desde la investigación, con poca aplicabilidad clínica. Yo tengo ahí un comentario y una pregunta, porque digamos que uno lee y uno siente que sí es muy experimental como la definición biológica, pero yo siento que no. O sea, como que cada vez tenemos que volverla mucho más clínica y tenemos que acercarla mucho más a nosotros, en el sentido en el que hay que definir puntos de corte. Y obviamente yo sé que es muy difícil porque hay que hacer estudios en Latinoamérica, pero la idea es hacerlos paulatinamente. Y siento que ustedes, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, tienen forma de hacer pruebas de tau, de beta amiloide. La pregunta es hacia ustedes y hacia el Intellectus, que digamos que la idea es empezar a hacer estos exámenes, pero de forma mucho más clínica. Por ejemplo, lo que tengo entendido es si uno ve al paciente, le puede enviar este paraclínico, es como definir primero a qué pacientes defino yo si quiero tenerle una, o sea, la pregunta es más, ¿en qué pacientes en nuestro contexto latinoamericano necesito una definición biológica cuando la mayoría de pacientes estoy haciendo el diagnóstico clínico?
y cómo estoy definiendo el punto de corte para esas definiciones biológicas. Creo que es un punto muy importante que no habíamos tenido en cuenta que menciona David, y es cómo interpreto yo ese examen en el contexto colombiano. No sé si alguno de ustedes quiera aportar ahí en esa pregunta. Yo creo que la profe Angelita podría empezar ahí como a darnos luces. Vale, listo, perfecto. Sí, pues así como dice ahorita Salo, la mayoría de estos pacientes nosotros podemos hacer un diagnóstico clínico, pero es evidente que ante las manifestaciones tan diversas que tiene la enfermedad, hay algunos pacientes en los que no es tan sencillo hacer el diagnóstico diferencial, en especial en algunas de las variantes, en las variantes que son preseniles o las variantes que llamamos atípicas. Muchas veces no es tan fácil hacer el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, con una degeneración frontotemporal, no sé, una variante comportamental versus una variante frontal de una enfermedad de Alzheimer. A veces es difícil hacer el diagnóstico. Yo siento que la definición biológica o la indicación de realizar estos biomarcadores sería principalmente para esos pacientes que tienen un trastorno neurocognitivo, en especial los de inicio temprano o los de sintomatología atípica que nos permita hacer un diagnóstico más claro. En pacientes en quien ya por clínica tenemos el diagnóstico, muy probablemente no tiene ningún sentido hacer las pruebas biológicas. El profe Santa creo que quiere hablar. Solo es una cosa con eso, digamos que también, claro, mientras que no tengamos bien definida y aclarada la fisiopatología de la enfermedad y nos permite tener una buena definición biológica, ¿sí? Ofrecer tratamientos e intervenciones en una persona en la que no sabemos cuál es realmente su probabilidad de llegar a tener una expresión clínica de la enfermedad es complejo, ¿sí? A mí me acuerda esto de los estudios en niños con riesgo de tener esquizofrenia e intervenciones previas al primer episodio psicótico, que es súper controversial, porque antes de que ¿no? Un niño que es medio aislado y que no comparte tanto y tal, y está en tercero de primaria, venir y decirle, este como que va a ser esquizofrénico, intervengámoslo, pues pucha, si no iba a ser, ya fue, me explico, o sea, es muy berraco uno de los en tercero de primaria que le digan, usted va para allá, sí, o sea, aquí hay como un dilema enorme en saber que mientras que haya tantos vacíos en la fisiopatología y en la comprensión de la enfermedad, ofrecer una intervención terapéutica pues tienen unos cuestionamientos éticos que son significativos y nada desdeñables. Claro, en las mutaciones, como en el caso del grupo de la Universidad de Antioquia, en las que pueden tener una, digamos, predicción casi certera de que habrá una expresión clínica de la enfermedad, el escenario juega, digamos, a favor de la intervención, pero en otros no tanto. Y respecto a los biomarcadores, claro, no sabemos bien en Colombia cómo se comportan ni en la población latinoamericana y estamos en ese camino de la comprensión, pero también tenemos que entender que esas enfermedades, como hemos dicho todo el tiempo, son neurodegenerativas, cambian y no solamente es establecer el punto de corte, sino el punto de corte en qué fase de la enfermedad. Y la fase entonces sigue siendo clínica porque no podemos hacer un punto de corte, digamos, un establecimiento de fase, digamos, paraclínico. Entonces es berraco porque, claro, las biomarcadores tienen un peso importante en un estadio de la enfermedad, pero sabemos que en estadios avanzados de enfermedades neurodegenerativas, no Alzheimer, también comenzamos a encontrar entonces señales de amiloide, de acumulación de amiloide, y eso puede ser muy complejo. Entonces yo tengo que saber si en un GDS3 clínico cuál será el equivalente del biomarcador esperado y asimismo si vamos a ir más para atrás en fases preclínicas reales, no preclínicas cognitivas, sino preclínicas completas, habrá que ver cuál es nuestro estándar para saber si el biomarcador sí es o no es. ¿Me explico? Hay que hacerlo prospectivo, mirar hacia futuro cuando se desarrolla la enfermedad y darle peso entonces a un hallazgo que tuvimos años atrás. Bueno, yo no soy epidemiólogo, pero esto pues evidentemente a todas luces suena muy complejo, ¿no? Esto ahí estamos en pañales todavía, creo yo. Chévere, el profe me abre las puertas y me permite dar también unas cosas a unos comentarios que quería traer. Entonces, lo primero, ¿a quién hacerles algo? Pues en este momento en nuestro país, pues a nadie, porque uno no tenemos nada que ofrecerles. Sería lo único, el concepto que menciona la profe, que es para diferenciarlo entre uno y otro y solo para saber si le pongo rivastigmina o no le pongo rivastigmina, ¿sí? Pero en principio, o sea, no habría una necesidad específica para identificar estos biomarcadores.
Sin embargo, y aprovecho que por ahí está Felipe Botero, que me gustaría también escuchar esa parte, y les recuerdo, pues la mayoría son médicos y los que no son médicos, pues también tienen parte, digamos, que ver en el tema de los diagnósticos. Quisiera recordarles que si bien siempre nos gusta encasillar en A y en B, o en ceros y unos, la biología no se comporta en ceros y unos. Y nuestra práctica clínica es basada en probabilidades. En ese sentido, les traigo de nuevo el escenario digamos que de los internistas o de la medicina preventiva y les dejo esta duda, pues no creo que tengamos respuesta tampoco. Si ustedes tienen un riesgo por el Framingham de mortalidad cardiovascular a 10 años por encima de, no sé, 44%, sí, y a usted le dicen tiene que tomar estatinas para prevenir mortalidad por infarto agudo del miocardio o enfermedad cerebrovascular o cardiocerebrovascular en general, ¿ustedes lo harían? ¿Sí? Creo que ese es el rol de los biomarcadores. Yo creo que ahí es el punto al que se quiere llegar. Ahora bien, nosotros no tenemos una estatina que tiene un impacto específico en mortalidad, ¿sí? No tenemos la aspirina o lo que sea que le vayamos a mandar específicamente a esta población en este momento, ¿sí? De ahí que, si bien a mí sí me gustaría y soy una persona partidaria que se tiene que definir las enfermedades biológicamente, ¿sí? Y que el esfuerzo tiene que ser a definir si es un Alzheimer, si es una AFT por Tau, por TP43, sí, por FUS y demás, porque creo que en el futuro esos pacientes podrían llegar a beneficiarse y estableciéndoles un riesgo específico, derivar un tratamiento. David creo que quiere mencionar. Sí, Elkin, y en consonancia con lo que decía el doctor Santa Cruz, perdón. El gran limitante para la población mayor y pensar en hacer esto de biomarcadores en población adulta mayor es que, a diferencia de lo que nosotros trabajamos aquí en Antioquia, la población adulta mayor no tiene un Alzheimer puro. Es decir, que normalmente en patologías son patologías mixtas, con mucho componente vascular o con otras proteinopatías o con otras comorbilidades que, digamos, suman a ese daño a nivel cerebral. Entonces, digamos, que hacen que pretender como un tratamiento único, como, digamos, algunos pensarían que, digamos, un lecanemab o alguien pudiera prevenir de manera monogénica o monoterapéutica este tipo de patologías, digamos que está muy distante de lograr. Diferente a nuestra población, que sí es un Alzheimer realmente mucho más puro desde el punto de vista genético y desde el punto de vista patológico. Entonces esas son grandes limitantes, yo estoy de acuerdo contigo y digamos que me encantan pues los biomarcadores en biofluidos y entre más accesibles en plasma, saliva, pues mucho mejor, pero así como mencionó el doctor Santa Cruz, se requieren estudios longitudinales largos para saber exactamente cuál es el comportamiento de estos biomarcadores y poder hacer esas definiciones en una población adulta mayor, la población más grande que tenemos, ¿cierto? Entonces, eh, digo que ese es el camino, vamos por buen camino, pero falta mucho trabajo para ello. Creo que ahí está Felipe Botero, que nos quiere. Hola, mucho gusto. Bueno, creo que muchas personas que entran o entramos a algo relacionado con epidemiología, con salud pública, queremos repetir o descubrir nuevamente la asociación que hay entre el cáncer de pulmón y el cigarrillo, ¿no? Un riesgo relativo de 16 y que ya todo el mundo nos conozca por eso. Sería muy chévere si, pues, chévere entre comillas, ¿no? Si llegara a pasar, pero creo que las enfermedades que quedan ahorita o al menos las que nos atienden ahorita es muy complicado. O al menos partiendo de biomarcadores clínicos, ¿no? Entonces, con esto lo que voy es, hay muchos riesgos que no hemos identificado, que nosotros consideramos o creemos que hay un porcentaje que se puede asociar o que no se puede asociar, y con base en esto trabajamos, porque, pues bueno, la mayoría de personas que tienen esto desarrollan la enfermedad, la mayoría de personas que no lo tienen no la desarrollan. Entonces, bueno, ahí podemos ir. Por ejemplo, si pensamos o si sospechamos en una variante logopénica, pues bueno, pongámosle la rivastigmina para darle fin a esto que usted dijo, Elkin, ahorita de le ponemos o no le ponemos, ¿sí? Pero más allá de eso, sí podemos
creo que hemos identificado sin saber el número, sin saber el riesgo, qué cosas pueden estar asociadas. Y más allá, sin decir que no sea importante, por supuesto es importante y pues espero que sea en un futuro cercano que nos atiña a todos nosotros, eh, hay que trabajar con lo que tenemos. Y con lo que tenemos es que, si bien la Comisión Lancet da un porcentaje al hecho de tener depresión, pues un riesgo atribuible más bien, si bien ese número puede ser diferente, listo, cojamos a las personas y tratemos de prevenir esto. La pérdida de audición, tratemos de prevenirla. ¿Cómo? Pues bueno, ahí ya no se queda solamente en neurociencia, sino se queda bueno, no se queda, sino se amplía a muchos otros ámbitos, pero hay que verlo. Yo, no sé, desde mi inexperticia, pero deseo, simplemente haría una invitación y es, si bien nosotros pensamos normalmente en cajitas porque creo que así es más fácil, al ver unas situaciones, al ver pacientes, podemos intentar salirnos de ahí y ver con lo que tenemos, claro, basado en qué puede ser más probable, eh, ver qué podemos intervenir, cómo podemos trabajar. Y de esto vamos de la mano de gente muy dura como David que nos va diciendo y nos va publicando y luego vamos a decir, ah, listo, tiene este gen, entonces hagamos esto. ¿Mm? Creo que una cosa no es excluyente de la otra, al igual que como empieza la charla, las clasificaciones del todo. Gracias, Pipe. Felipe Botero es psiquiatra, es casi psiquiatra, le faltan como 6 mesecitos nomás, y aparte es epidemiólogo y hace parte del equipo de investigadores que estamos en el grupo de la Universidad Javeriana. Eh, yo quisiera solamente agregar una cosa adicional y que creo que la profe Angelita también nos puede dar un poco de información sobre esto. Y volviendo al concepto de listo, yo tengo los biomarcadores y les dejo esa inquietud y ustedes tienen un riesgo específico a tanto tiempo de tener una enfermedad X, que en nuestro contexto sería enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y a eso yo les voy a decir, les voy a dar un medicamento que les va a disminuir la probabilidad, no por completo la va a acabar, que sabemos que eso no, creo que no va a poder ser nunca, eh, de que les dé esta enfermedad, pero aparte, como buenos médicos, tenemos que decirles, venga, esta terapia, como lo es las estatinas, le puede dar una miopatía por estatinas, digamos, ¿sí? Ahora, con el agravante que las terapéuticas actuales para estas enfermedades son unos fenómenos muy complejos que se generan a nivel cerebral y que han generado múltiples alertas, entre esos cambios inflamatorios a nivel cerebral, hemorragias lobares, entre otras manifestaciones que creo que la profe Angelita nos puede hablar un poco mejor. Sí, entonces miren que el problema con este tipo de medicamentos, como decía ahorita Elkin, es que, bueno, uno, ya decía David, que la respuesta no es la esperada, ¿no? Entonces no es que vayamos a tener una respuesta 100% clara en todos los pacientes a quien demos un tratamiento antiamiloideo. Entonces era algo que teníamos todos en mente como una gran esperanza, y hoy en día pues sabemos que no es la panacea. O sea, definitivamente es una enfermedad tan compleja que esto no nos va a solucionar nada. Muy probablemente hay algunos casos de éxito, pero pues definitivamente yo siento que seguimos llegando tarde en la fisiopatología de la enfermedad, porque previo al depósito de beta-amiloide seguro habrá otra gran cantidad de cosas, hay alteraciones de los astrocitos, ¿no? Hay una alteración de la barrera hematoencefálica, hay el compromiso de la glía, entonces miren que seguramente también ahí cuando estamos dando el tratamiento de beta-amiloide, que es la esperanza de cura, pues evidentemente estamos llegando tarde. Y tal como decía ahorita Elkin, entonces hay dos efectos secundarios importantísimos que han hecho que también se limite un poco el uso del medicamento. Uno, el edema cerebral, que en muchos casos puede aumentar el riesgo de mortalidad en estos pacientes. Y lo otro, como el amiloide también se pega en las arterias, si hay angiopatías amiloides, al borrar ese amiloide de las arterias, pues también hay sangrados. Parece que con el tiempo igual uno podría llegar a disminuir un poco la dosis del medicamento para que eso se resuelva y con el tiempo eso mejora, pero igual está poniendo en riesgo a un paciente. Y no es el riesgo de un paciente de le va a doler los músculos, ¿no? Es el riesgo de va a ser un edema o
va a ser una hemorragia intraparenquimatosa y va a tener una focalización con un compromiso del lenguaje o con un compromiso motor o con un compromiso sensitivo que puede ser muy severo. Entonces puede ser peor el remedio que la enfermedad en algunos de estos casos. Y eso obliga además a que si yo voy a dar un tratamiento de estos antiamiloideos, pues obviamente tengo que demostrar primero que el paciente tiene beta-amiloide, ¿sí? Entonces, o por PET o por biomarcador en líquido cefalorraquídeo, y ahí empiezo a aumentar un poco el costo. Pero adicionalmente tengo que hacer una resonancia antes y luego una resonancia, depende del medicamento, cada 2 o cada 4 semanas. Entonces, ¿cuántas resonancias tiene que hacerse un paciente que está recibiendo un tratamiento antiamiloideo? Entonces, miren que termina siendo como toda una bolita de nieve donde los costos del tratamiento van mucho más allá del costo del medicamento como tal. Va en costos no solamente económicos, sino en costos de riesgo igualmente, ¿no? Entonces se vuelve un poquito difícil porque no le estoy ofreciendo al paciente una cura, por un lado, y probablemente tampoco le estoy ofreciendo una disminución del riesgo que sea muy significativa. Y si le estoy diciendo, puede tener una gran cantidad de efectos secundarios en un porcentaje importante. Y creo que con esto, porque estoy seguro que Alejandra Malpica, que es una residente de geriatría, ya de tercer año, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, Alejandra, pues yo creo que nos va a mencionar algo que quiero hacer mucho énfasis. Así como les estaba mencionando, que si bien yo les establezco un riesgo específico para una enfermedad, volvamos al riesgo cardiovascular de 44% de mortalidad por riesgo cardiocerebrovascular, y les digo que la estatina les baja la probabilidad de esa mortalidad a un punto específico, pero además les digo que existe otras intervenciones que pudieran tener un efecto igual o mejor y que puede llegar a ser más sostenido en el tiempo. En ese sentido, sabemos, y tal vez es la contraparte, y hay unos tweets o unas X pues, de un neurólogo que se llama Andrew Lees, muy bueno, que es un neurólogo muy famoso que está también en contra un poco de la definición biológica como la enfermedad de Parkinson. Él menciona que de qué me sirve a mí definir una enfermedad de este tipo si yo no le voy a ofrecer un tratamiento que sea mejor que lo que ya hay, que en este sentido digamos, intervenciones basadas en actividad física, nutrición, control de riesgo cardiovascular, disminución de la fragilidad, pues pueden tener un efecto sumatorio mejor que el efecto específico que busca el lecanemab. Creo que Alejandra nos puede contar un poquito más de eso. Pues buenas noches a todos, muchas gracias. Sí, pues lo que mencionas claramente, digamos que ha mostrado muchos beneficios, y quizás creo que también viene un poco con lo que se venía mencionando anteriormente, principalmente con el hecho de que pues es una fisiopatología todavía no muy clara, y bajo este mismo concepto digamos que la parte nutricional, el ejercicio, la actividad física pues tienen un efecto antiinflamatorio bastante importante. Algo que digamos que me llamaba mucho la atención dentro de lo que se venía discutiendo anteriormente era como este papel como del biomarcador, principalmente basado en el beta-amiloide, pero creo que también hay un gap bastante interesante que está asociado con la función fisiológica de ese beta-amiloide, ¿no? Que todavía tampoco está muy claro, es decir, no está muy claro porque nuestro cuerpo produce beta-amiloide, se le ha generado como algunos estudios en donde consideran que puede estar relacionado con algo antimicrobiano, alguna modulación en la inflamación o en la neuroinflamación, porque también hay cerebros envejecidos con gran cantidad de beta-amiloide y no necesariamente con un trastorno neurocognitivo. Entonces, digamos que creo que es bastante interesante partir del hecho o partir desde el hecho de que conozcamos la función fisiológica de ese biomarcador para poder entender si realmente necesitamos tratar ese tipo específico como de proteína o acumulación de proteína, porque no sabemos realmente para qué está sirviendo, digamos que este beta-amiloide que genera nuestro cuerpo, y si al retirarlo o eliminarlo completamente estamos generando algún otro tipo de alteraciones. Entonces, digamos que bajo esa vía, lo que mencionaba Elkin de la parte nutricional, de la actividad física, que generan un mecanismo protector, puede favorecer a este tipo de fisiopatología que se puede presentar antes de esta acumulación beta-amiloide. Sí, yo creo que lo que dice la
la doctora es muy importante. Y para tratar pues de ir cerrando y englobar todo, pues para hacer un pequeño resumen, yo creo que lo que hemos hablado es, en pocas palabras, que estas enfermedades son demasiado complejas. O sea, es que no hay forma de encasillarlas clínicamente de una sola manera, ni biológicamente de una sola manera. Y por eso está al principio lo que hablábamos de la historia de cómo los términos han ido cambiando. O sea, si uno se piensa en la hipertensión, por ejemplo, la hipertensión toda la vida se ha llamado así y no ha tenido otro nombre. Nosotros en enfermedades neurodegenerativas y demencias hemos cambiado clínicamente mucho los nombres y ahora están estas definiciones biológicas que creo que lo que han dicho todos es muy valioso en el sentido en el que pues no es dicotómico, en el que yo tengo que definir la lógica sí o no, sino que hay unos casos en los que sí, otros casos en los que no, y pues sumándole el contexto nuestro en Latinoamérica, que es muy distinto al del resto del mundo, porque a veces es complejo uno desde acá, cuando pues mira artículos por fuera, cómo todo el mundo está intentando definir biológicamente las enfermedades y cómo apenas uno está empezando a entender cómo se comportan en nuestro contexto los marcadores en líquido cefalorraquídeo, ya están validados los biomarcadores en sangre. Entonces es como muy complejo hacerlo, pero yo creo que estos espacios son muy importantes por eso definitivamente para ver cómo en nuestros contextos vamos a interpretar las cosas, porque no nos podemos quedar simplemente como rezagados frente a lo que haga el resto del mundo, sino que nosotros también tenemos que tener nuestro criterio propio frente a las nuevas definiciones de las demencias y creo que por esto este espacio es tan importante. No sé si alguno, o invito más bien a que hagan un comentario final, tal vez no necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo todos porque es muy complicado, pero tal vez una medida de un consejo, una apertura, tal vez una nueva pregunta, la de, bueno, ¿qué hacemos frente a estas nuevas definiciones biológicas en nuestro contexto? Como para terminar, no sé, qué quieran decir Elkin, la doctora Gorri, David, doctor Santa Cruz o cualquiera de los participantes. Bueno, pues yo voy a empezar entonces. Yo diría que hay que tener apertura, ¿no? Mente abierta, flexibilidad para poder, digamos, entender que todas las apuestas en este momento como de incertidumbre, que creo que es lo que sentimos después de oír todo esto, es entender que no va a haber una hipótesis única, no va a haber una única forma de comprender esto, razón por la cual creo que todo aporte al conocimiento es bienvenido, porque no vamos a encontrar una única respuesta. Entre más eh, formas de entender y diferentes perspectivas tengamos, mayor será la comprensión de una enfermedad o de enfermedades tan complejas como esta. Entonces, tolerancia a la frustración, siguiente punto, ¿sí? Para entender que los diagnósticos cambian, que lo que pensábamos hace 10 o 20 o 30 años quizás hoy no es y que más adelante probablemente lo que pensamos hoy tampoco será. Y eso es enriquecedor, eso es, a mí me genera entusiasmo y me dan ganas de aprender y entender más y digamos, ¿no? Transformar eso no en frustración, sino en ganas de seguir estando ahí y aprendiendo y comprendiendo porque son condiciones sumamente complejas. Como dijo creo Pipe, esto no va a ser tabaquismo y cáncer de pulmón, o sea, ya lo sabríamos, ya estaría ahí. Esto va a ser muchos factores que confluyen de forma diversa, no única, y que nos van dando resultados a riesgos de enfermedad en los que tenemos que intervenir. Y finalmente es eso, ¿sí? Lo que importa es ver cómo ayudamos a las personas que estamos tratando, no saber qué diagnóstico tiene solamente, sino no perder el foco real de ayudar a las personas, ayudar a sus familias, y esto pues creo que tiene que ser el punto central para poder continuar en nuestro ejercicio. Sí, yo creo que eso es muy interesante, todo lo que estaban diciendo ahorita, lo que estaba diciendo José en relación con la tolerancia a la frustración, creo que eso es súper importante. Por otro lado, también nuestra tolerancia a la frustración en esta idea o nuestra necesidad como de buscar pruebas que sean 100% sensibles y específicas, porque no las vamos a encontrar, ¿no? Tenemos que tener claro que todo va a ser una suma de factores donde la clínica tendrá que ser siendo lo más importante y que los biomarcadores pues simplemente nos dan un aporte adicional. No idealicemos los biomarcadores, no quiere decir que nos sirve, de hecho nosotros hemos luchado mucho para tener los biomarcadores en Intelectus y en el Hospital San Ignacio porque consideramos que pueden ser útiles, en especial lo que decíamos ahorita del diagnóstico diferencial, pero tenemos los pies en la tierra, ¿no? O sea, no se trata de la prueba reina para hacer diagnósticos, entonces yo creo que termina siendo importante, pero tal como comentábamos ahora, pues también tendríamos que ver el rendimiento en nuestra población, pero yo creo que eso va a ser clave. Y lo mismo en relación con los tratamientos, que
no siempre tiene la ilusión de que llegue el tratamiento, la cura definitiva, y creo que todavía estamos muy lejos de eso. No podemos seguir tampoco idealizando la posibilidad de tener un tratamiento ahorita curativo o modificador definitivamente de la enfermedad, pero evidentemente seguro que este tipo de medicamentos van a abrir la puerta a otras opciones de manejo, y hay algunos pacientes en que, independientemente de los costos de los que ya hablé y de los posibles efectos secundarios que traigan los medicamentos, pues podremos ofrecerles y que les vaya bien con el medicamento en algunos casos muy selectivos, y en algún momento llegamos a tenerlos en Colombia, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso. Yo creo que y el mensaje que me gustaría también que se lleven todos es que hay que identificar a tiempo, hay que identificar adecuadamente y aparte de eso hay que trabajar en equipo, porque creo que como lo mencionaron, siento que no va a existir una única intervención que vaya a tener un impacto en general como una panacea, como, no sé, la penicilina para la sífilis. Creo que estas enfermedades en general van a ser mucho más complejas y de ahí que el trabajo en equipo, en modificar las variables que mencionamos adicionalmente, y que creo que eso es uno de los esfuerzos bonitos que hace la nueva definición, es de hablar de las copatologías, de hablar de la inflamación, hablar del compromiso vascular, de que también la coexistencia de depósitos de alfa-sinucleína, pues nos permitirán dar una intervención más holística que no necesariamente va a ser un medicamento. Yo sí creo que hay que identificar tempranamente y creo que el esfuerzo nuestro tiene que ser a poder empezar a identificar poblaciones en riesgo y que los biomarcadores deberían permitirnos identificar poblaciones en riesgo. Tenemos que llegar al momento en el que tengamos un task force, como hacen, no sé, para cáncer de próstata, que exista una recomendación específica de tamización en poblaciones sanas para prevenir, digamos que, las implicaciones en salud pública que generan estas demencias. Entonces creo que el mensaje también tiene que ser que tenemos que llegar a ese punto de poder identificar un grupo poblacional en riesgo que podamos hacer una intervención que no necesariamente es un medicamento, que puede ser de disminuir todos los factores de riesgo cardiovascular, disminuir la fragilidad, disminuir pues todas las variables que nos pone la Lancet Commission y demás que estamos en proceso de investigación. No sé, David, por el lado del GNA, si quiere hacer un comentario final para cerrar. Pues voy muy en consonancia con Elkin, y quiero resaltar que el diagnóstico de la demencia está en un retraso de casi 4 años. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros como clínicos para hacer un diagnóstico oportuno? Si nos vamos desde el punto de vista de un diagnóstico clínico, sea cual sea el criterio de diagnóstico que se quieran basar, es importante hacerlo, ojalá desde un estadio de deterioro cognitivo leve que permita hacer una intervención temprana y garantizar una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo pues, de esa enfermedad a ese paciente. Pero también, y resalto, que la enfermedad no inicia con los síntomas clínicos y ahí es ahí donde tenemos que mirar cómo vamos a hacer esa identificación de esos pacientes. Posibilidades de investigación muchas, factores de riesgo poligénicos, factores genéticos, biomarcadores, tenemos muchas cosas que pudiéramos en algún momento aplicar, pero en este momento no existen. Entonces, ¿qué es esa población en riesgo? Todos los pacientes con riesgo cardiovascular principalmente, sedentarismo, hipertensión, diabetes, polimorbios, polimedicados, traumas múltiples en la cabeza, en fin. Ellos son los que potencialmente nosotros como clínicos deberíamos empezar a prevenir antes de que inicien esos síntomas cognitivos. Entonces, la definición es compleja, es difícil saber dónde pararse. En algunos lugares ustedes van a encontrar definiciones y personas que se ubican con criterios del 84, otros criterios del 2011, otros se avanzan criterios del 2018. Digamos que eso es lo que hace complejo poder homogenizar el diagnóstico entre todos nosotros como clínicos, pero lo importante es finalmente pues saber y empezar a diagnosticar y identificar esta población
que realmente en nuestro caso en Colombia está completamente subdiagnosticada, ¿cierto? Entonces yo creo que es un trabajo y yo creo que este tipo de reuniones permiten eso, empezar a conocer qué es lo que tenemos, cuáles son las opciones, cuáles son los criterios y al menos empezar a tener un poquito más de conciencia y civilización con relación a este tipo de patologías. Sí, David, muchas gracias, completamente de acuerdo. Y con lo que decía usted del diagnóstico temprano, pues utilizar las herramientas que sí tenemos. Yo vi al Alquin hacer el muñequito, pues nosotros somos muy fuertes en biomarcadores no convencionales, que ahorita no me voy a meter en eso porque nos da las 10 de la noche, es para otra sesión, pero pues tener en cuenta todas las manifestaciones adicionales a la demencia temprana, las alteraciones en la marcha, en la doble tarea, en los síntomas neuropsiquiátricos, y que aunque pues sí no tengamos el análisis en líquido cefalorraquídeo o en sangre, sí tenemos otras pistas clínicas que nos pueden ayudar a detectar pues el deterioro cognitivo lo más tempranamente posible. No sé si hay algún comentario final, si Natalia del Semillero Sinapsis quiere decir algo para cerrar. Yo creo que ha sido una sesión muy, muy chévere. Tuvimos más o menos 70 participantes, una muy buena asistencia, un muy buen conversatorio. No sé si alguien quiere decir algo más. No, no parece. Entonces, dale, Natalia, sí. Bueno, sí, no, finalmente era como en serio darles las gracias pues por tomarse el tiempo de primero aceptar la invitación que les hicimos Elkin, David, Salomón y yo, y segundo también por todos los aportes que de verdad no solo generen incertidumbre la que están ahora hablando, sino que también nos dejan muchas preguntas alrededor de las cuales trabajar, ¿cierto? A futuro. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos pues en la próxima sesión y que tengan feliz noche. Chao a todos, Gracias. Muchas muchas Nos gracias. vemos gracias. el otro mes. Nos vemos en un Gracias. mes. Gracias a todos, feliz noche. Gracias a Gracias. todos. Chao. Vamos a intentar subir esto a alguna plataforma pronto, para que sepan. Sí, sí, probablemente YouTube, pero bueno, Ujú. Chao. chao. Chao.